Bueno, en mi caso me pareció bastante interesante porque yo entiendo que en general, en la vida en general, el eje fundamental a veces, o sea, como que lo más importante es manejar los fundamentos de cómo funciona la cosa. Entonces, cuando tú entiendes a nivel fundamental cómo funciona, por ejemplo, la revolución tecnológica, aunque tú no conozcas exactamente lo que está ocurriendo ahora, te prepara de cierta forma a tú poder abordar esa revolución que es desconocida, porque tú entiendes cómo ha funcionado en la historia. Entonces, esa parte me pareció muy interesante, especialmente por el tema que mencionaste, de primero funcional, luego reliability, y luego entonces ya tuve evolucionando otras cosas. Entonces me he fijado, por ejemplo, en muchas tecnologías que ahora están surgiendo, que por ejemplo los agentes de AI autónomos, etcétera, que no son para nada reliable, y todo el mundo está intentando hacer que funcione de forma consistente, porque los demos son chulísimos, pero todavía nadie ha hecho, por ejemplo, que funcionen de Ujú. forma consistente. Entonces, como que eso te permite tener una buena perspectiva de cómo hacer el approach. Sí, algo interesante es que nosotros también debemos ver cómo funciona el mercado de trabajo. Porque nosotros principalmente el área de ingeniería de software, tendemos a tener ingeniería de software, diseño, UX, tenemos posiblemente los salarios más altos de la industria. Gente que trabaja, por ejemplo, análisis de datos. Y se puede pensar que esa situación va a mantenerse igual. Pero la realidad es que todas esas industrias que nosotros mencionamos tenían los mejores salarios cuando salieron, cuando estaban en altas. Y lo que pasó es que esas son las industrias a las cuales todo el mundo quiere salir ahora. Nadie quiere trabajar en una compañía de automóviles. Todo el mundo está haciendo huelga. Son los primeros lugares que tienen unions en inglés, sindicatos. Y es porque los salarios no son tan beneficiosos. Entonces, nosotros debemos de asumir que eso se va a normalizar y que esos trabajos se van a estandarizar. Y yo creo que eso es una de las ventajas que trae, por ejemplo, la inteligencia artificial, de que la inteligencia artificial va a hacer que el piso, o sea, lo que tú necesitas saber para poder empezar a hacer alguna de las funciones que hace un desarrollador de software, un diseñador, una persona que hace análisis de datos, son menos. Lo que significa que por lo menos en la parte baja de la pirámide, los trabajos que son sencillos que tú hacías, ya esos trabajos son más difíciles. Y eso significa que los requerimientos para tú hacer el trabajo más específico van a aumentar y van a haber menos personas. Y eso nosotros lo podemos ver también en en la computadora. Antes tú tenías pisos enteros de personas que eran secretarias escribiendo cartas. Y ahora tú escribes tu carta. Si tú no sabes escribir tu carta, tienes problemas, porque eso lo haces Claro. tú. Y las únicas personas que tienen una secretaria son la gente que tiene mucho dinero para tener una secretaria o tienen un doctor o la subcontratan. Por ejemplo, tú vas a un hospital y tú tienes una secretaria que le trabaja 4 o 5 personas, en vez de tener un jefe que antes tenía 20 secretarias. Entonces, las dinámicas de trabajo van a cambiar y van a cambiar radicalmente. Al igual que yo creo que las dinámicas de productividad. Yo creo que ahora lo que tú haces con equipos, por ejemplo, a mí me sorprende mucho qué tan mediocre muchos de los equipos de desarrollo corporate son y el tiempo que dura para sacar nuevos features. Y ahora con toda esta tecnología, con toda esta ayuda, tú puedes sacar productos a una velocidad absurda. Entonces, eso implica que yo creo que existe la oportunidad para pequeños creadores que son una sola persona, que son un equipo pequeño de 3 o 4, de decir, tú sabes qué, vamos a utilizar todas estas herramientas para empoderarnos y nosotros poder hacer productos que son específicos para un mercado, que tal vez no hagan sentido en una compañía grande, pero tal vez hace sentido para 3 o 4 developers que vivan una vida cómoda y sacar un producto que realmente tú le puedas dar soporte si tú te dedicas y te especializas. Entonces yo creo que eso es una realidad que estamos viendo como latente y que yo creo que es más defendible porque ahora la mayoría de los core elements, y ese es el problema de la compañía grande están intentando hacer soluciones generales y por eso tienen que ser mediocres. Y entonces, y eso es lo que pasa, por ejemplo, con Claro o con Altiz. Yo no conozco a nadie, por ejemplo, que diga que Claro es una compañía excelente, que ellos disfrutan el servicio de Claro o disfrutan el servicio de Altiz. Eso no ocurre en una compañía multinacional. Tú no te vas a comunicar con Google. Cuando Google hace algún disparate, tú vas a tener que sufrir eso hasta que yo le dé la gana de resolverlo. Eh, Realmente.
Sin embargo, un equipo pequeño que sirve a un grupo muy específico de necesidad puede tener una velocidad de respuesta muy alta y eso tiene un gran potencial a nivel de negocios. Y yo creo que el camino que nosotros tenemos que aprovechar, que vive en un país tercermundista, donde tal vez no hay mucha oportunidad, pero tal vez si nosotros agregamos un grupo grande a través del mundo, digamos de 200,000 clientes, 100,000 clientes, que es totalmente posible, tú puedes tener un buen negocio donde tú puedes hacer una gran diferencia. Sí. Si tú supieras que... perdón. Sí, sí, te escucho, te escucho. No, que estamos en la misma página, eso. Incluso yo pensé eso mismo. Hay un tema con esto de la inteligencia artificial que creo que va a ser, esa es mi opinión por lo menos, que entiendo que así va a ser la adopción en general, que las personas que más van a sufrir son las personas que tienen niveles de habilidad promedio. O sea, las personas que están iniciando y las personas que no necesariamente tienen un grado de especialización alta. Yo creo que esas son las personas que más van a sufrir de esto porque cuando el piso sube, como tú mencionas, el piso sube donde está el promedio. O sea, lo que están en el top, que tienen el mayor nivel de skills, siguen estando un poco lejos del promedio. Porque, por ejemplo, tú ves los resultados ahora de la inteligencia artificial y son bastante promedio. Pero hay que declarar que hay muchas personas que en verdad se manejan en ese nivel de calidad. Claro, Entonces, claro. yo entiendo que esa va a ser la parte más complicada, que todo el que es promedio en su área, le va a ser muy difícil, por ejemplo, si tú quieres comenzar, por ejemplo, como copywriter y tú no tienes experiencia, y tú te encuentras con un AI que tiene un nivel promedio de escritura superior al promedio general. Entonces tú vas a tener que tener un nivel más alto para tú poder desempeñarte esa área que el nivel que tú requerías hasta ahora. Sí, Y, bueno, también hay otro problema que yo diría, y es que todo eso deja de ser una ventaja competitiva automáticamente. O sea, yo lo que creo es que los expertos que tú dices que son personas donde ya su ventaja competitiva no es copywriting. Pero no, yo entiendo. tú no lo notas porque están compitiendo con otros copywriters. Pero posiblemente esa gente lo que pasa es que tienen un nivel de especialización tal que ese factor diferenciador tú no lo notas porque están compitiendo en ese mercado. Y ellos se diferencian de los copywriters por eso. Entonces, cuando llega algo que hace lo mínimo, pues ya ellos tienen un nivel de especialización, no se ve tan afectado. Pero yo creo que, por ejemplo, uno de los principales problemas es que tú tienes una industria entera. Por ejemplo, Google es una compañía que se dedica a hacer básicamente SEO. O sea, para Google es crítico. AI literalmente destruyó en la práctica, no es que lo haya hecho todavía, la confiabilidad de un buscador como Google. Porque, ¿qué te garantiza a ti que esa página que tú estás teniendo, la información es realmente fiable como tal? Tú vas a hacer el mismo problema que tú tienes de los content farms que tú tenías hace unos cuantos años con SEO. Tú lo vas a tener ahora, pero a la 10ª potencia, porque ahora tú no vas a saber qué tan cerca de ser humano tú tienes con eso. Pero yo diría que el problema es todavía más grave aún. Tú tienes una economía de la atención. Por ejemplo, nosotros estamos viendo aquí este video de YouTube. Y tú tienes una cantidad limitada de minutos que tú puedes dedicar al día para tu ver video. O sea, no es como que tú tienes una cantidad limitada de tiempo para tu ver video. Entonces, ahora tú tienes un grupo de gente que están generando con AI videos que pueden hacerte un video diario, que te están produciendo una cantidad de contenido absurda que ninguna persona que en su sano juicio quiera hacer algo de calidad lo va a poder hacer en ese periodo de tiempo. Por ejemplo, para mí, el editar un video me toma por lo menos 12 horas, un video sencillo. Y yo abandoné la idea de hacer video, yo hago live, porque yo dije, yo no tengo el tiempo para yo sentarme a editar. Y entonces tú tienes ahora eso, y lo tienes en video. Entonces ahora Google va a tener que lidiar con el problema de que ahora YouTube tiene spam, y tiene mucho spam que va a ser muy difícil de filtrar. Y tú vas a tener también ese problema del spam. Obviamente yo diría que Instagram y TikTok lo tienen menos, pero Instagram ahora tú vas a poder crear videos súper fácil. No, tú vas a poder hacer todo. No sé si tuviste DALL-E 3 ahorita. Entonces, ahora el problema es que el trabajo no va a ser buscar información, sino filtrar información. Y filtrar una mejor manera que tú tienes, de cómo yo verifico, no simplemente cuál es lo que la gente está viendo. Por lo menos, desde mi punto de vista, eso es lo que yo veo, porque
tú tienes un modelo el modelo de Google, el modelo de conexiones. Cuando ellos inventaron Backrub, que era el nombre que tenía Google, era los links que fueran más autoridad y que la autoridad fuera, yo creo que ahora mismo, los websites que la gente más visita no son confiables. Entonces ya tú no puedes utilizar ese modelo para tú evaluar la información. Entonces yo siento que va a haber un nivel de agotamiento importante. Entonces yo creo que hay modelos de negocios que van a empezar a ser un poquito más interesantes, como los modelos de redes sociales cerradas. Porque ahora yo voy a Reddit, que es abierta, y yo no sé si yo estoy hablando con un bot. Sí, que es lo que está intentando hacer Musk. Pero yo tengo una pequeña disyuntiva con el tema este del contenido y el spam, porque yo siento que cuando uno piensa en spam, uno está pensando en el nivel de capacidad técnica que existe en el momento. ¿Por qué lo digo? Porque parte de tu reconocer el spam es que tú te das cuenta que un contenido inservible, un contenido repetitivo, un contenido que se nota, que fue creado de una manera, por ejemplo, automatizada o lo que sea, o sea, no aporta valor. Pero al ritmo que estamos avanzando, yo me pregunto, va a llegar un punto, entiendo yo, no necesariamente a corto plazo, pero en algún punto, donde la combinación de la información estadística con los avances tecnológicos te va a poder, por ejemplo, crear contenido súper específico para un usuario, o sea, hiper especializado y hiper customizado. Entonces, por ejemplo, tú dices, yo comencé a crear videos de YouTube recientemente y tengo un podcast ahora, se llama Robot Análogo, donde yo estoy analizando, por ejemplo, en qué parte el usuario se sale del video, en qué parte se queda, cuál es la parte que más genera engagement. Cuando tú tienes toda esa información estadística, a mí me parece bastante viable y bastante posible que va a haber la capacidad de tú analizar esa información estadística y crear contenido en base a eso, utilizando AI. Sí, ya de por sí los youtubers grandes lo hacen. Sí, pero tú lo haces cognitivamente hablando, tú lo analizas y tú identificas los patrones, pero yo creo que va a ser posible un AI que haga eso y genere el video. Y esto es un problema importante. Yo tengo mis problemas con eso. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el AI es optimizar para la métrica que tú le des. Entonces, muchas veces, cuando tu meta es un número, el número se convierte en la meta. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Tú tienes youtubers que lo hacen físicamente. Ellos se sienten, hacen el análisis y son muy eficientes. Por ejemplo, si tú ves un video de MrBeast, que es uno de los youtubers más grandes, tiene más de 120 millones de seguidores, él tiene uno de los videos que tiene más engagement, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? MrBeast, para mí, el contenido de MrBeast es basura. ¿Por qué? Entiendo. Yo me imagino por donde tú vas, pero entiendo. No, por lo que tú me dijiste, low density, una vez. Exacto. Como bueno, que low density, poco. Pero no tan solo eso, sino que hay algo que se llama superestímulos. Yo no sé si ustedes han escuchado ese término. Me suena. Superestímulos es que tú puedes crear en las personas una percepción con respecto a algo que le da más, que lo atrae más que lo que le es conveniente. Por ejemplo, cuando tú comes comida rápida, la comida rápida tiene más sabor que la comida que es saludable para ti. De hecho, se han hecho como muñecos, ustedes lo pueden buscar eso, experimentos, donde tú le pones como una piedra pintada a ciertos animales y ellos lo toman, ellos dejan sus huevos y empiezan a cuidar la piedra pintada y dejan morir los huevos. Y de la misma manera también tú tienes esa situación con la pornografía. La pornografía es una versión súper, donde tú realzas todo lo que produce estímulo y la gente está desarrollando adicción a la pornografía, pero al mismo tiempo está teniendo menos sexo. Sí, porque la costumbre de estímulo hace que tú disminuyas la necesidad por el estímulo o que quiera un estímulo más alto la próxima vez. Entonces, el problema es que es verdad, tú vas a crear eso, pero eso no es saludable. Entonces, lo que nosotros vamos a descubrir es lo que estamos descubriendo, por ejemplo, con las redes sociales, que las redes sociales, la gente usa más las redes sociales para comunicarse, pero irónicamente, mientras más tú usas las redes sociales, más desconectado y solitario tú te sientes. Realmente.
Entonces, es el riesgo. ¿Por qué? Porque en última instancia, lo único que pueden medir esta gente son el estímulo. Ellos no están midiendo el efecto. Por eso te digo que posteriormente, en la medida en que todas estas tecnologías maduren, yo creo que las redes sociales nos estamos empezando a acercar a un punto donde vamos a empezar a medir el efecto secundario de ellas. Va a empezar a haber regulación sobre cómo se usa. Y lo que va a pasar con inteligencia artificial es que nos vamos a dar cuenta que la inteligencia artificial funciona y a veces funciona demasiado bien. Y va a empezar a crear preocupante. Y va a empezar a crear efectos secundarios y nosotros vamos a tener que limitar cómo tú la usas. Obviamente, yo creo que muchas de las críticas que se hacen a la inteligencia artificial son importantes. Por ejemplo, el hecho de que se imaginen los resultados. El hecho de que nosotros, la inteligencia artificial te va a generar resultados en función de la información que tiene. Si la información que tiene basura, lo que tú vas a tener basura. Y yo creo que a diferencia, por ejemplo, de Google, Google no es la solución perfecta en particular. Pero algo que tú tienes en Google es que tú puedes buscar los sources. El modelo actual que tú tienes de inteligencia artificial te da una respuesta generada por la inteligencia artificial. Y eso es una caja negra. Entonces, sí. Yo creo que están vertiendo ya o sea, yo he visto software especializado que está vertiendo al tema de citar las fuentes con el propósito de tú saber de dónde proviene el análisis. Lo que se está haciendo es que está haciendo una combinación de los métodos tradicionales de búsqueda, claro, por ejemplo. Entonces tú haces la búsqueda tradicional y luego los resultados tú lo pasas por inteligencia artificial. Tiene un resultado igual, pero tú sabes de dónde viene la fuente. Y entiendo que en general nos vamos a ir moviendo un poco hacia esa parte, por lo mismo de la credibilidad de la información. Lo que sí me preocupa de lo que tú, por ejemplo, mencionaste es cómo las regulaciones van a ser tan importantes, ¿verdad? Pero si tú te fijas, el que regule va a tener el control de los resultados. O sea, es muy importante quién haga la regulación y cuáles sean sus intereses. Sí, bueno, porque yo no confío en la regulación del gobierno en general. Y algo interesante es, yo no sé si tú estás consciente, que así mismo como tú tienes un Wall Street, tú tienes una calle en Washington, que es donde están toda la gente que hace regulación. Literalmente, ¿cómo funciona? En Washington, cuando tú haces lobbying, mucha de la gente que hace las leyes para una industria son la misma gente de la industria para autorregularse. No sé si tú sabes que dejan fuera lo que le conviene y lo que no. O sea, claro, claro. De hecho, tú te recuerdas que en el 2008, cuando tuvo la crisis bancaria, se hicieron unas multas a las industrias bancarias, donde pagaron por cómo se manejaron eso de la cuestión de subprime. Pues sucede que el proceso a través del cual se pagaban las multas era que se le daba dinero a ciertas instituciones. Adivina quién elegía esa institución. No, surprise, spoiler. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas, tú no estás cerca de los resultados. Y de igual manera, yo creo que existe el riesgo. Ya nosotros lo estamos viendo. En los Twitter Files y la nueva CEO de Twitter, o X, como quieran llamarle, ella habló de desamplificar ciertas personas. Y esto es interesante porque es diferente a censurar. Y es la idea de que yo estoy censurado parcialmente. Hay gente que me puede responder, puede ver la cosa, pero no es que ellos me censuraron públicamente. Porque el problema de tú censurar públicamente es que todo el mundo sabe que tú estás censurado. Pero si tus tweets no están, por ejemplo, alcanzando todas las personas que pudieran alcanzar, porque yo le estoy haciendo throttling, por así decirlo, a los tweets, ¿cómo yo sé que estoy baneado? Yo puedo limitar a la gente a un círculo en particular. Entonces, lo que yo estoy viendo es que tú puedes decir, bueno, yo te estoy poniendo la fuente, pero yo estoy eliminando ciertas fuentes que tú no sabes, que no están, porque yo no te la voy a decir que yo la tengo. Y yo mira, por ejemplo, lo que hizo Musk con el algoritmo. Yo entiendo que parte de hacerlo público es por eso mismo. ¿Te entiendes? O sea, como que si tú haces público el algoritmo y está de que open source, si es el que están usando, obviamente, te da cierta credibilidad
a ese mismo problema, que entiendo que fue para abordar eso, el shadowbanning y ese tipo de cosas. El hecho de que esté En público, teoría. como en teoría, pero tú sabes que no necesariamente tenemos ese algoritmo ni nada. Está difícil. Exacto, eso es lo que te digo. Te puede crear cierta, pero ¿qué te garantiza a ti que es el algoritmo que están usando? Y lo otro es que, irónicamente, la pregunta que tú dirías, si tú tienes un algoritmo, uno de los principales problemas en redes sociales es que el algoritmo tú tienes que estarlo cambiando frecuentemente. ¿Por qué? Ujú, Porque tú tienes gente que abusa del algoritmo. realmente. Entonces, si tu algoritmo es público, significa que todos los tigres que están enterados de cómo explotar tu algoritmo te lo van a explotar. En Edge pasa que liberan el algoritmo y, por ejemplo, la gente se dio cuenta que lo que más tenía multiplayer era los replies y tuviste a todo el mundo haciendo preguntas nada más. De que todo el mundo Exacto, estaba posteando preguntas porque sabía que si le hacían reply, eso iba a ser boost del post. Entonces tú veías todo exacto, el mundo haciendo preguntas estúpidas en Edge con el propósito de hacer un boosting muy intencional de sus posts. exacto. Entonces, eso es algo a considerar. O sea, si tú lo haces público, tú pierdes la ventaja de que la gente sepa cuál es tu... Y lo otro es que tus competidores pueden copiarte. Que cuando tú tienes competidores, por ejemplo, yo creo que la ventaja competitiva que tiene una compañía como TikTok es su Ujú. algoritmo. Que ninguna compañía Sí. tiene el nivel de acción que tiene TikTok con respecto a su algoritmo. Entonces, eso es algo a considerar. Por ahí está Wilmer. Yo creo que ustedes me han soportado bastante hablando. Yo creo que sería bueno que tú dieras, no sé si tienen alguna otra pregunta. Yo voy a responder unas preguntas que hicieron aquí. Dice, para ustedes, ¿cuáles son los efectos negativos del AI? Yo creo que uno de los primeros, como digo, es la fuente de información. Yo creo que las personas tienden a depender más normalmente es natural que las personas tiendan a depender más de la información que se dé como verídica. No tiene que ver con que AI necesariamente lo esté haciendo mal, sino que nosotros tenemos bias psicológicos, donde nosotros tendemos a asumir, eso se llama the halo effect, que nosotros entendemos que si alguien es bueno en algo, automáticamente esa persona es buena en todo. Y resulta que hay cierto tipo de información para el cual yo no creo que tú deberías estar utilizando AI con respecto a la realidad. Yo Ujú. diría que tú podrías incentivar a la gente a dejar de pensar o tener pensamiento crítico si tú tienes un sistema que lo hace todo por ellos. Y hay algunas habilidades analíticas que en general yo creo que esta generación entera está perdiendo. De la capacidad de tomar ideas, entender cuándo son racionales, cuándo no lo son. O sea, es analizar la consistencia de un argumento, seguir argumentos largos, por ejemplo, eso es algo que la gente no tiende a hacer con facilidad, porque todo tiene que caber en un tweet o en un short de TikTok o de YouTube. Entonces, el tiempo es muy pequeño y la gente no tiene la capacidad de concentrarse por largo tiempo siguiendo de manera metódica un argumento consistente. Entonces, yo creo que nosotros vamos a afectar radicalmente cómo la gente lo hace. Lo digo esto, y estoy intentando hacerlo rápido, porque yo trabajo en el área de user experience. Y en el área de user experience, algo que te dicen es que tú debes escribir el texto que tú escribes en una página a nivel de un niño de quinto grado, ¿verdad? Ujú. La pregunta es, ¿en qué tipo de cosas puede pensar un muchacho de quinto grado? ¿Qué tipo de problema puede resolver un muchacho de quinto grado? Y tú estás diciendo que esa es la norma con respecto a la forma en la cual tú debes escribir. ¿Qué va a pasar con otras personas? Entonces tú tienes países donde posiblemente pocos países tienen el nivel de usabilidad en muchas cosas que Estados Unidos. Y el nivel educativo se está desplomando. Pero las personas tienen poca capacidad de retención, poca capacidad de memoria, entre otras cosas. O sea, entonces tú estás creando otros problemas y yo creo que por alguna razón nosotros tenemos esa habilidad de memorizar. Entonces yo creo que hay muchas habilidades ¿cómo decir? Yo utilizo una ilustración que pienso utilizar. Normalmente hay una diferencia y tiene mucho que ver con lo que decía de los sobreestímulos, entre que tú te rías porque te hicieron cosquillas a que tú te rías porque tú entendiste el chiste. Tú tienes el mismo resultado, pero no existe el mismo beneficio intelectual para ti.
Entonces, yo lo que veo es personas que, por ejemplo, tienen opiniones en Internet y te buscan una definición de Wikipedia, pero yo no entiendo lo que están diciendo, no te copiaron la definición, ellos no saben lo que están hablando. Y entonces ellos confían en eso como la explicación correcta, pero ellos no pasaron por el proceso de procesar esa información, de introducirla y convertirla en algo que ellos entienden a profundidad. Y eso solo lo puede hacer la experiencia. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es creciendo la cantidad de personas que son falsos expertos en algo. Y eso es peligrosísimo. Porque tú no te operarías con un tipo que va a buscar lo que él va a hacer para hacerte una operación a corazón abierto en Wikipedia, ¿verdad? Tú tendrías un poquito más de cuidado con respecto a eso. Pero, sin embargo, en Internet, en YouTube, tú tienes gente que no sabe de lo que están hablando y tienen 2,000 personas conversando con ellos todos los días y haciéndole caso y utilizando como consejo de vida lo que ellos te están diciendo. Entonces es muy peligroso eso. Anyhow, no quisiera como castigarlo mucho con mi opinión. Y dice, no sé qué opinión tú tienes con respecto a los efectos negativos, pero no quise abundar más porque habíamos hablado ya de algunos de ellos. Sí, sí. No, yo estoy de acuerdo en eso. Yo entiendo que vamos a tener el declive. O sea, todo el que no piense de forma crítica yo entiendo que va a sufrir mucho. Entiendo que va a haber un aumento significativo de la noticia falsa, de la información falsa, de manipulación. Entiendo que vienen tiempos difíciles que van a ser muy difíciles de afrontar. Vienen crisis emocionales de personas que no van a saber qué hacer porque nunca han valorado el trabajar y va a aparecer algo que va a ser su trabajo. O sea, y van a tener que evolucionar obligado y no necesariamente tienen esa costumbre. Entiendo que por ahí va. Yo creo que va a haber una crisis existencial general de la población, especialmente de aquellos que no le han prestado atención a su desarrollo personal, al pensamiento crítico y a abordar las cosas de forma con la intención de crecer. Creo que va a haber un problema por esa parte, específicamente porque la inteligencia artificial va a hacer que la gente se pregunte su verdadera valía, de dónde viene y qué lo hace diferente. ¿Tú entiendes? Entonces, como que por ahí voy, pues la parte ya más filosófica de lo que implica ser humano y lo que nosotros hacemos en el día a día. Sí, bueno, aquí incluyo a Wilmer, que estaba aquí de hace rato sufriéndonos. Eh, gracias por tu tiempo. Entonces, yo para terminar, yo creo que es importante considerar que nosotros tenemos una de las ventajas que tenía el Internet, por lo menos en mi caso particular, siempre fue la oportunidad de ver perspectivas distintas y conocer gente diferente. Pero la naturaleza del Internet ha cambiado de manera que pasó de ser una conversación. Pero yo me recuerdo que yo me conectaba a IRC, que era un chat que era básicamente DOS que te estaba conectando, línea. Ustedes lo han visto, por ejemplo, en Facebook tú tienes amigos y se supone que son personas cercanas con las que tú tienes conversación. Incluso los posts de Facebook para mí son ahora mismo donde yo disfruto mejor tener conversaciones porque tú tienes threads que tú puedes seguirlo. Tú no puedes hacer eso en Instagram. Tú no puedes hacer eso en TikTok. Y de hecho, como que el lenguaje que se utiliza en estas redes sociales no son de amigos o contactos, sino seguidores. ¿Por qué? Porque están pensados como canales de distribución donde tú le emites tu opinión a los demás. Y la gente que te sigue, que piensa igual que tú, tiene esa misma forma, te va a hacer ese énfasis. Y eso está pasando a muchos niveles en redes sociales. La idea de que tú perteneces como a un círculo de personas, una burbuja de contenido, donde el algoritmo te atrapa. Y tú tienes un grupo de personas que piensan como tú, que tienen una forma similar de pensar, y tú quedas atrapado en ese contenido de referimientos. Y ese yo creo que es lo que tiene la vida real fuera del Internet. La vida real tiene mucha serendipia, tiene mucho azar. Y tú conoces gente que tú normalmente no hubieras decidido conocer porque no se parecen a ti. Y esa persona puede tener como un efecto importante en tu vida. Entonces yo creo que en este momento donde estamos llenos de algoritmos, posiblemente uno de los mejores consejos que yo le puedo decir, salgan de su casa y vayan y conozcan gente
en la vida real, interactúen con personas que son diferentes a ustedes, busquen activamente. Si usted es una persona que no le gusta bailar o nunca, o no una persona de fiesta, vaya a un lugar donde le enseñen a bailar salsa, que usted va a conocer gente diferente a usted. Vaya a un lugar donde pueda tener experiencias que los reten en particular, porque nosotros podemos estar atados al algoritmo y que el algoritmo no nos permita empezar algo. Y lo otro, yo diría que abrazar el aprender las cosas desde los primeros principios. En vez de aprender algo de manera superficial, decir, tú sabes que yo voy a entender a profundidad eso que quiero aprender. Y quiero que esto es algo importante para la gente del canal. Entonces, Wilson, no sé si tú tienes algo que agregar, Wilmer, o Wilson en particular. De mi parte no. No, ¿escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Perfecto. Pues Bien. entonces yo me voy a poner en background y vamos a dejar que Wilson haga su presentación ahora. Muchas gracias por soportarme realmente y déjenme, si puedes presentar. Sí, déjame. ¿Se ve mi pantalla? Sí, la vamos a añadir ahora a la presentación. Me voy a remover parcialmente y te vamos a dejar aquí conversando. Ok. Bueno, entonces el día de hoy yo quería hablarles del tema, pero con un enfoque más de perspectiva con respecto al desarrollo de software. Entiendo que hay muchas de las personas que están en la comunidad de GPT Dominicana y también parte de Indie Lancer tienen un enfoque en el desarrollo de productos digitales. Entonces, como que mi enfoque es un poco más de perspectiva en el área de desarrollo y cómo integrar el desarrollo en tu día a día con el enfoque técnico. Entonces, yo soy Wilson Reyes, soy Senior Software Engineer, trabajo con Android Engineer, pero también Full Stack. Recientemente estoy desarrollando productos digitales. Uno de ellos, o la mayoría, están enfocados en el uso de herramientas de AI. El último, o el que está en producción, por ejemplo, ahora mismo, es una aplicación que se encarga de facilitarle a las personas generar imágenes con inteligencia artificial e imprimir esas imágenes, productos como cuadros, tazas, rompecabezas, etc. Entonces, entiendo que es muy relevante el hecho de integrar AI en el día a día, en nuestros productos y en lo que estamos haciendo como profesionales. Entiendo que como desarrolladores es súper importante, o también como persona y público en general, entender lo que está ocurriendo para poder actuar en consecuencia. Entonces, lo que voy a tratar el día de hoy es básicamente qué es esto de AI Enhanced Development, o sea, qué es esto de desarrollar supercargado con AI o mejorado con AI. Porque es importante cómo tú puedes hacerlo y algunas herramientas, algunos tips y un truco que he podido encontrar durante el proceso. Y al final un pequeño resumen. Entonces, esto va a ser una exposición corta, más con el propósito de que el que no está necesariamente con este enfoque pueda recibir esta perspectiva nueva y pueda, por ejemplo, comenzar a pensar qué puede hacer con este tema. Entonces, ¿qué es esto de AI Enhanced Development? Es básicamente el cambio de paradigma que estamos haciendo ahora mismo en el proceso de desarrollo de software. O sea, cómo se está cambiando el enfoque a un enfoque de desarrollar con herramientas, con técnicas más enfocadas en el uso de herramientas de AI y cómo esto puede funcionar o cómo esto puede contribuir a que mejoremos la velocidad, a que mejoremos la eficiencia y a que mejoremos muchos otros aspectos. Entonces, básicamente, esto de AI Enhanced Development es un cambio de paradigma que está ocurriendo en la actualidad, que entiendo que es relevante para todo aquel que está relacionado de alguna manera u otra con la tecnología. Entonces, ¿por qué yo entiendo que es importante? Entiendo que ya como lo que hemos hablado, todo el mundo tiene la idea o puede tener la idea de que todo va a cambiar y de que las cosas van a cambiar de forma drástica. Y yo entiendo que
esto de este enfoque, este paradigma, es importante porque te permite separarte de los competidores, por lo menos en un futuro inmediato. No sé si será así a mediano plazo, si será así a largo plazo, pero en la actualidad entiendo que es un aspecto diferenciador. ¿Por qué? Porque te permite ofrecer un valor único, porque te permite multiplicar lo que ya aportas y porque te permite, por ejemplo, convertirte en lo que, por ejemplo, ahora le llaman 10x professional, un profesional que aporta 10 o cualquier tipo de múltiplo más que la media. Entonces, es importante por eso, porque eficientiza o aumenta tu capacidad de productividad. También porque te permite optimizar tus procesos y los flujos que sueles llevar en el día a día. Te permite liberar recursos para tú enfocar esos recursos en crear soluciones más innovadoras o enfocarte en la parte menos repetitiva de lo que sea que tú haces en el día a día. Te permite también reducir costos, tanto como negocio como de forma individual, porque ahora tú puedes utilizar herramientas de AI para automatizar la parte más tediosa de tus procesos y enfocarte en las más importantes y por consiguiente reducir costos, porque ahora las cosas te van a tomar menos tiempo. Lo que hace que, por ejemplo, si tú estás desarrollando un producto, te permita llevar al mercado ese producto más rápido, hace que el proceso sea más rápido de desarrollo, el proceso de debugueo, el proceso de prueba, y así un sinnúmero de cosas que se pueden automatizar con AI que en general se reducen a un aumento significativo de la productividad. Entonces, ¿cuáles son los retos de este paradigma? ¿Y cuáles son las cosas que yo entiendo que nos va a afectar introducir esto? Uno de ellos, por ejemplo, es la falta de creatividad. Como estábamos comenzando previamente, el hecho de que tú automatices tantas partes de lo que tú haces en el día a día hará en algún punto de que por tu falta de involucre en lo que estás haciendo, tu creatividad disminuya. Porque la creatividad es básicamente la capacidad de reconocer patrones futuros en base a lo que tú conoces en el momento, o sea, de descubrir nuevos patrones. Entonces, cuando tú dejas de utilizar ciertas habilidades, ciertos conocimientos, dejas de memorizar cosas, etcétera, también estás disminuyendo tu capacidad futura de crear nuevos patrones, de crear nuevas cosas. Entonces, eso es un punto a tener en cuenta a la hora de involucrar estas herramientas, flujos y metodologías a nuestro flujo de trabajo, porque estamos entrando en un terreno peligroso. Entonces, algo que es relevante, que entiendo que es importante también, es que muchas de estas herramientas por el momento, tal vez por la etapa en la que se encuentran en el proceso de desarrollo tecnológico, son costosas. Y es fácil, por ejemplo, incurrir en altos gastos. Por ejemplo, una de las aplicaciones que he utilizado, que hice recientemente, utiliza un modelo de inteligencia artificial llamado Stable Diffusion. Y yo, por ejemplo, vi a muchas personas que no se cuidaron en términos de performance, etcétera, y esos modelos comenzaron por el gran uso, comenzaron a producir grandes facturas. Entonces, la herramienta de inteligencia artificial, por el consumo de procesamiento que necesitan, suelen tener o pueden tener altos costos. Ese es el mismo caso para ChatGPT, por ejemplo, y las API de OpenAI. Si te descuidas, puede ser bastante caro el uso de estas herramientas. Pero tiene el beneficio de que si las usas eficientemente, pueden entonces, por el lado contrario, ayudarte a ahorrar costos. Entonces, otra parte que es un reto es el tema de que se van a perder empleados humanos, en el sentido de que muchos desarrolladores, en este caso como el enfoque de desarrollo, que tienen un nivel más promedio, entiendo yo que van a poder sufrir porque hay personas con un nivel más de skill más destacable que va a ser, o sea, van a tener más posibilidad de llegar a más gente y por consiguiente van a absorber más de la cantidad de trabajo general que hay. Entonces, tiene un tema también, un challenge, que cuando hay una dificultad cuando tú no tienes suficiente experiencia para tú adaptarte a este tipo de tecnologías. O sea, cuando tú eres nuevo en el área y tú utilizas esta herramienta para ayudarte, tú sueles tener cierta dificultad superior al que ya tiene experiencia, porque
hay muchas partes del proceso que tú todavía no manejas y al tú introducir una herramienta que da por sentado que tú sabes, a veces hace que sea más complicado mientras más novato seas el integrar estas herramientas. Incluso vi unos estudios que no lo quise compartir porque no lo leí completo, entonces no quería traer información sesgada, pero que decía que, por ejemplo, los desarrolladores senior vieron, por ejemplo, un aumento significativo en productividad al utilizar herramientas como ChatGPT, etcétera. Pero los juniors, la productividad bajó bastante. ¿Por qué? Por eso mismo, porque el ruido que genera esta información lo que hace que el que no sabe o el que es nuevo tenga más dificultades en distinguir la información correcta y las implementaciones correctas. Entonces, a eso se refiere esta parte. Y al final, el último challenge es como que a veces es complejo las implementaciones cuando tú te usas demasiada ayuda. O sea, como que puede convertir una implementación que es relativamente sencilla en algo mucho más complejo por el mismo tema que hablamos con la falta de experiencia. Entonces, en este punto, tal vez se preguntarán cómo yo puedo hacer esto, cómo yo puedo aumentar o mejorar mis capacidades en este caso, de desarrollo con estas herramientas. Entonces, para los desarrolladores, entiendo que esto aplica para toda la carrera, pero como el enfoque de desarrollo, tú lo puedes utilizar, por ejemplo, para crear código, para documentar y explicar código existente. Uno de los usos más increíble que le he encontrado a esto de la inteligencia artificial es cuando tú entras, por ejemplo, a una aplicación nueva o tienes que trabajar en un proyecto nuevo y tú puedes utilizar el AI para tú entender más rápidamente cuáles son las implicaciones de este código, qué necesita, cómo trabajan. Tú puedes, por ejemplo, entrar a la sección de test y pasarle los tests a ChatGPT y decirle que te explique qué hace cada cosa. Y tú puedes tener una introducción muchísimo más rápida a un code base existente. También te ayuda a documentar. Tú puedes decirle, mira, incluso una de las tareas que es más eficiente, esto de AI y los Large Language Models, es para generar documentación en base a código existente, por ejemplo. Así que también tú lo puedes hacer para esa tarea tediosa que es documentar, tú lo puedes utilizar también. Uno de los usos también que se le suele dar es escribir test. Tú puedes hacer una función y decirle, mira, escríbeme los tests para probar que este código en verdad funciona de la manera que yo quiero. Y si ustedes se fijan, todo esto hace que tú vayas disminuyendo la parte tediosa del desarrollo de software y enfocándote más en lo que es realmente productivo y eficiente. Te ayuda, por ejemplo, a mejorar tu quality assurance, o sea, como que los aseguramientos de calidad y a mejorar defectos. O sea, tú puedes eficientizar la parte de encontrar un bug o la parte de mejorar un código o la parte de encontrar cualquier tipo de inconsistencia utilizando estas herramientas como vamos a mencionar próximamente en otros slides. Entonces, algo que para mí ha sido magnífico es tú puedes moverte de un lenguaje a otro. Tú puedes, por ejemplo, utilizar el lenguaje que ya tú conoces y decirle, oye, por ejemplo, a ChatGPT, dime cómo yo haría esto en tal lenguaje. Y eso te facilita un nivel de introducción súper rápido en cualquier tipo de tecnología de lenguaje. Tú puedes trabajar básicamente ahora mismo con cualquier lenguaje sin saber lenguaje, traduciendo de un lenguaje a otro, utilizando el lenguaje natural, o sea, como que expresándote de forma natural con estas herramientas. Y también code reviews, o sea, tú puedes utilizar de la misma forma que hay alguien que revisa un PR y te dice, mira, este código le falta esto, lo otro, tú puedes utilizarlo para obtener ese tipo de insights aparte acerca de tu código, acerca de los features que estás realizando, etc. Entonces, quiero mencionar algunos tools que me han parecido extremadamente útiles. Algunos que ya no tanto, luego que tú te acostumbras, pero uno de ellos, por ejemplo, GitHub Copilot, es una buena introducción al uso de herramientas. Se integra con la mayoría de IDEs y editores actuales. Básicamente, GitHub Copilot es una herramienta que te autocompleta código integrada en tu editor de preferencia. Tiene algunos defectos porque, por ejemplo, está hecho con un modelo un poco viejo, que es GPT-3, que es muy inferior a ChatGPT, que es 3.5, y a GPT-4, por lo que el nivel de eficiencia y accuracy, como de precisión de sus resultados, no es muy bueno.
pero sí te sirve para cosas muy puntuales como generar JSONs en base a clases o generar al revés, clases en base a JSON, hacer comentarios, etcétera, generar funciones simples. Para eso es excelente. Este es uno de los más recientes descubrimientos que he hecho. Se llama Cursor, es un editor, es un fork de Visual Studio Code que integra GPT 3.5 y GPT 4 dentro del editor. Eso es un game changing, como dicen, porque tú puedes ahora chatear directamente con ChatGPT dentro del editor y tiene una idea contextual de lo que está ocurriendo en el editor. Tú puedes seleccionar código y puedes hacer un prompt en base a ese código. Tú puedes pedirle que busque en archivos específicos, funciones específicas. Tú puedes pedirle que utilice la documentación como fuente. Como comentamos previamente, la AI tiene los problemas a veces de que se inventan la cosa. Entonces, por ejemplo, ahora tú puedes delimitar el uso de las respuestas que tú quieres en base a la documentación oficial de un lenguaje, por ejemplo. Y por lo regular, Cursor tiene acceso a la mayoría de librerías de lenguaje. Tú puedes decirle, por ejemplo, contéstame tal pregunta utilizando la documentación como base. O sea, eso hace que sea extremadamente útil en comparación con otras herramientas como ChatGPT, que son más de usarse en el browser, y eso hace que tú pierdas contexto de lo que tú estás haciendo. Entonces, este otro que quisiéramos, no tengo una visual, pero básicamente es un buscador que utiliza Internet para responder preguntas relacionadas a desarrollo. Tú puedes, por ejemplo, decirle cómo se hace tal cosa. Y en vez de utilizar la base del modelo, él hace una búsqueda en Internet. Por ejemplo, traquea todos los resultados de Stack Overflow, los resume y te responde en base a documentación actual y a resultados de búsqueda del momento. Eso hace que el nivel de respuesta sea superior, por ejemplo, a ChatGPT, porque esto utiliza información actualizada, información de las documentaciones. Y por último, ChatGPT, que la mayoría probablemente lo ha utilizado, pero es una excelente herramienta para tú automatizar un conjunto de prácticamente todo lo que tiene que ver con tareas repetitivas que involucren el lenguaje. Entonces, yo tengo algunos tips, porque no quiero extenderme demasiado, porque tal vez algunos ya tienen bastante conocimiento de esto, pero lo que quiero es como darle la perspectiva de para qué ustedes pueden utilizar esto. Y, por ejemplo, yo lo uso mucho y entiendo que debería ser el uso principal. Es brainstorming, o sea, como que tener lluvia de ideas. La inteligencia artificial es excelente para tú tener lluvia de ideas. O sea, si tú estás corto en términos de que no tienes idea de por dónde continuar, yo entiendo que esto es excelente para tú, por ejemplo, preguntarle, mira, dame 10 opciones de tal forma, dicen esto, lo otro, y te permita ampliar tu perspectiva. Y eso hace que tú disminuya también el tiempo de pensar en las soluciones de un problema. Y entiendo que otro tip importante es que tú siempre que tú estás haciendo algo, busque por oportunidades de automatización. O sea, busca en el proceso de tu día a día qué yo puedo hacer para eficientizar, para automatizar, para dejar de hacer cosas repetitivas y hacer cosas que solo yo puedo hacer. Entonces, ese es como un mindset que tú tienes que tener. De cada vez que tú estés trabajando, tú decir, mira, ¿qué de esto que yo estoy haciendo se puede automatizar? ¿Y qué de esto que yo estoy haciendo solo lo puedo hacer yo? Entonces, esto aplica para cualquier carrera y aplica para el desarrollo especialmente. Entonces, otro uso bastante que ya lo mencioné es lo de buscar bugs que te ofrezca lluvia de ideas como de ideas de refactor, y también te sirve para buscar vulnerabilidades. Tú puedes utilizarlo para buscar cualquier tipo de vulnerabilidad de seguridad en tu código y en cualquier tipo de aplicación que tú tienes. Otro tip que tengo es que aprendan prompting. Entiendo desde mi posición personal que el prompting no necesariamente va a continuar siendo relevante por demasiado tiempo, porque simplemente los modelos van a mejorar al punto de que entiendan mejor el contexto de lo que tú estás pidiendo y por qué lo estás pidiendo, por lo regular. Entonces, como consecuencia, no va a ser tan importante saber prompting. Pero en el momento y actualmente es bastante relevante saber cómo estructurar un prompt para tú poder guiar el modelo a que responda en base al conjunto de respuestas que tú estás buscando. Perfecto para generar boilerplate y para generar código base, para iniciar proyectos, es excelente. Y por último, les recomiendo que experimenten, prueben
tomen todo el experimento que se le ocurran, háganlo. Eso le permite tener un entendimiento más intuitivo de lo que es posible y de lo que no. Yo siempre que sale una tecnología nueva, comienzo a utilizarla de forma frecuente. Yo pago todas las herramientas que hay para yo probarla y poder de forma intuitiva entender qué está bien y qué está mal. Y luego analizo cómo puedo escalar eso que estoy aprendiendo. Entonces, un trick, o sea, como un truco que me aprendí hace un tiempo que me resulta bastante útil, es que, por ejemplo, ChatGPT y otras herramientas de lenguaje natural pueden leer código básico. Y tú puedes, por ejemplo, hacer un dibujo de un UI y como ustedes saben que el código básico es caracteres, tú puedes copiar esos caracteres y pegarlo en ChatGPT. Un ejemplo que no es 100% como quedó, pero me hizo la base completa y luego yo seguí utilizando el mismo ChatGPT para ir añadiendo las cosas que le faltaban, fue que yo implementé en la página que les mencioné anteriormente. Yo utilicé esto como base y de esto copié los caracteres y pude generar la maqueta básica en HTML y Tailwind CSS de cómo hacer esta pantalla. Al final, solamente tuve que pulir y eso disminuyó, por ejemplo, el tiempo de lo que me tomaría 2 días o 3, hacerlo en 2 o 3 horas. Entonces, eso es, por ejemplo, un truco que me parece bastante curioso y que no he visto mucha gente utilizándolo, pero que me resulta bastante útil. Funciona para Tailwind, CSS, funciona para HTML, lo he probado con Flutter, funciona también. Entonces también te toca experimentar para saber con qué herramientas y frameworks ChatGPT es más versátil o Cursor. Entonces, le comparto este link que hice un repositorio donde estoy recopilando herramientas de AI para desarrollo. Todavía está un poco nuevo el repositorio, se me ocurrió ahorita, pero la idea es seguir añadiendo herramientas a ese repositorio y que la gente lo pueda acceder cuando esté comenzando en esto del desarrollo aumentado por inteligencia artificial. Más adelante, si le pueden tirar play en screen ahora, le pueden abrir el link, si no se le comparte en el chat. Déjalo ahí mientras tanto. Y tú puedes colocar también el link ahí en el chat para las personas que... Yo voy a compartir el link. Y nada, señores, estas son mis otras redes sociales. Este es mi canal de YouTube, donde yo voy a estar subiendo videos más enfocados en esto, pero en negocios, más que en desarrollo per se. Va a ser como el enfoque de productos digitales y de cómo lo estoy creando, los experimentos que estoy haciendo, cómo estoy utilizando AI para aumentar mi capacidad de hacer delivery, o sea, de hacer outputs. Y también tengo un podcast que se llama Robot Análogo, donde tratamos temas tecnología, social, etcétera, de un ambiente ya más general, o sea, como para la población en general, no necesariamente técnico, pero el enfoque de tecnología y sociedad. Entonces, si le interesa seguirme en cualquier otra red, esas son las redes. Le voy a compartir el link de las herramientas por el chat y espero que le haya sido de utilidad y le haya permitido adquirir por lo menos un poco de perspectiva de lo que yo entiendo que debería ser relevante, por lo menos en el día de hoy, para desarrollar software. Sí, un detalle interesante y es que tú, por ejemplo, decías que prompting posiblemente no sea relevante. Y yo te digo, por ejemplo, yo conozco developers que no te saben casi nada de Linux. Pero cuando yo conozco un developer que sabe mucho de Linux o sabe, por ejemplo, cómo se implementa muchas cosas, que sabe C, normalmente es mucho más competente que la persona que no lo sabe. Entonces yo lo que creo es que tú puedes llegar lejos sin eso, pero tú no sabes qué cosas tú te puedes estar perdiendo si tú no sabes esos elementos como esenciales. Entonces yo creo que el prompting, como tú lo recomiendas, realmente tiene mucho valor ahora mismo. Sí, hay un link ahí en los recursos compartí que tiene prompting para hacer de todo. O sea, como que tutoriales bastante detallados de cómo hacer prompting. También hay un curso de Deep Learning AI, de Prompt Engineer, de cómo hacer prompts para aplicaciones. O sea, los prompts que están detrás de las aplicaciones. Y creo que les sería bastante útil. Sí, definitivamente yo creo que es muy útil y qué bueno que tú tengas como ese énfasis. No sé si tienen algunas preguntas
Por ejemplo, eso que yo creo que hubo un feature ahí que tú tal vez estaba implícito en algo que tú dijiste, pero yo creo que tal vez no se hizo tanto énfasis. Y es en la parte que tú decías que los seniors tienden a utilizar mejor las herramientas. Entonces, yo creo que mucha gente que sigue este canal posiblemente no tenga tanta experiencia en el área de desarrollo. Y es un consejo que yo le doy incluso a los juniors con los que yo trabajo. Y es que ellos busquen cualquier oportunidad que tengan de aprender a profundidad el tema con el cual están lidiando. ¿Por qué? Porque eso le va a dar un lenguaje. Porque lo primero que tú aprendes en cualquier cosa es el lenguaje. Entonces, si tú no sabes comunicar ese lenguaje al prompt, tú vas a ser ineficiente. Y eso es lo que yo creo que le hace falta nuevamente al junior. El junior no sabe cómo expresar su problema en términos específicos. Entonces, Sí. normalmente... No solo expresar, disculpe, interrumpe, Leonardo, también tener sentido crítico de cómo saber, ok, eso que me está tirando el AI es correcto. Porque tal vez yo, por la experiencia que tengo, cuando ChatGPT o cualquier otra AI me tira algo que yo le pregunto, yo puedo decirle a ChatGPT, hey, eso que tú me escribiste, eso que tú pusiste, no es correcto. Pero tal vez una persona que no tenga experiencia o que no domine el lenguaje, como tú comentas, no va a tener ese sentido crítico de saber si lo que me está entregando está bien o está mal. Bueno, lo que pasa es que yo digo que el pensamiento crítico con respecto a ciertos problemas, tú tienes que entender el problema lo suficientemente bien. Y eso muchas veces te toma tiempo pensando con respecto a ese tipo de problemas para tú desarrollarlo. Pero tú, por ejemplo, en poco tiempo, tú puedes familiarizarte con el lenguaje de un área específica. Lo suficiente como para que tú expresarte. Porque, por ejemplo, si ustedes se fijan, cuando tú empiezas un área, tú tienes una cantidad limitada de cosas que tú puedes aprender que te pueden aumentar mucho tu productividad. O sea, el que tú sepas cómo funciona un índice de una base de datos, el que eso puede cambiar mucho tu experiencia optimizar una base de datos. Si tú le das para allá con tu ORM como está, tú sabes, o el hacer un queries básicos, no necesariamente tú tienes que ser un experto, pero eso va a aumentar automáticamente, va a aumentar tu productividad, aunque tú no tengas tanto sentido crítico. Entonces, yo lo que siento, por lo menos mi experiencia personal con las personas que son nuevas, es que tú intentas, por ejemplo, aprender un framework. Y el framework está construido encima de un lenguaje, pero tú no entiendes el lenguaje. Entonces, por ejemplo, tú no sabes debuguear porque tú no sabes leer los errores. Eso es algo que yo creo que, por ejemplo, yo le dedicaría tiempo. De decir, mira, yo quiero aprender a hacer debugging. Eso es algo que todo el mundo subestima y que nadie quiere hacer. Pero que si tú, por ejemplo, dedicas, voy a leerme un libro de debugging o me voy a leer los 3 o 4 primeros capítulos de ese libro, tu performance va a aumentar por lo menos un 60, 70%, simplemente porque tú sabes lo básico. Entonces, iba a decir que, ¿sí? perdón. No iba a decir eso, que por ejemplo, la persona que yo mentoreo con respecto a software, yo siempre comienzo, por ejemplo, por la esencia y la lógica, especialmente porque son personas que no estudiaron necesariamente en la universidad tecnología, pero comienzo por la esencia de la lógica, luego voy pasando a un lenguaje específico de forma básica y luego voy integrando algoritmos, etcétera, de forma iterativa, pero el punto es que vayan desde lo general a lo particular, por lo menos al iniciar, porque eso le permite tener una perspectiva más amplia y le permite aprender más rápido. Entonces, la herramienta de inteligencia artificial como ChatGPT, tú lo puedes usar para eso también. O sea, yo siempre le digo, oye, no lo usen para generar código, por ejemplo, pero úsenlo para hacerle preguntas del código. O sea, úsalo para esta parte que tú no entiendes, que tú tienes una laguna, dile, dame 10 ejemplos de esto. O sea, como que lo usen para expandir lo que están experimentando, pero no para ahorrarse la experimentación. Y eso es lo que le ha servido, por ejemplo. Bueno, yo pienso que normalmente el aprender bien te toma tiempo las cosas, porque tú tienes que construir como conceptos uno encima del otro y hay conceptos importantes que tú vas a durar semanas para entenderlo. Y yo entiendo que tal vez la urgencia no te... Eso es una de las primeras preguntas que yo le hago a una persona que me dice, ¿qué lenguaje tú me recomiendas aprender? ¿O qué tú me recomiendas aprender? Yo le pregunto, ¿cuál es tu velocidad? ¿Cuál es tu urgencia? Porque si tú quieres un trabajo para mañana, posiblemente tú no tengas el tiempo para aprender bien. Pero si tú estás pensando en esto como una carrera, tal vez tú deberías investigar, a ver, por ejemplo, prepararte para el largo plazo.
y eso cambia como tú haces tu approach. Entonces, yo no sé si ustedes han visto un documental sobre una persona que se dedica a hacer sushi, que es el restaurante más famoso de sushi. Tiene meses la fila para tú poder ir a tomar. Y el señor tiene como 50 años haciendo sushi. Y sucede que los primeros 5, 10 años tú haces ese sushi, tú lo que te pasa es como amasando la masa del arroz. Eso es lo que te enseñan, eso es lo primero que te enseñan. Y tú duras en la cocina, pero tú quieres ser chef, pero tú duraste 10 años haciendo, pero el tipo tiene 3 estrellas Michelin. Entonces, bueno, exacto, Julián aquí lo pone, que es Giro Dreams of Sushi. Entonces, la mayoría de las personas, y yo creo que es importante que la gente sea honesta de hasta dónde quiere llegar, la mayoría de las personas no tienen el tiempo o la paciencia para buscar la excelencia. Y normalmente el tú como decir, yo quiero aprender a profundidad eso, requiere que tú le dediques tiempo. Pero yo entiendo que mucha gente puede llegar muy lejos conociendo por lo menos de manera los conceptos básicos y cuándo se utilizan, aunque no lo conozca a profundidad. Sí. Pero yo creo que es importante entender el tiempo que tú tienes. Sorry. En mi canal de YouTube yo tengo una charla del DevFest pasado que se llama Learning How to Learn y es totalmente enfocada en aprender a aprender, técnicas, herramientas y los conceptos del aprendizaje que te pueden ayudar a potenciar eso y a tener una forma de hacer un approach. Yo sé que tú también tienes varios videos de eso que creo que podría ser útiles. Sí, realmente yo creo que, bueno, en general, como yo lo veo, tú tienes 2 tipos de cosas que tú vas a tener que aprender. Mejora continua, esa filosofía del Kaizen y está continuamente mejorando. Ahora mismo, la ventaja de esta versión del capitalismo es que tú eres tu propio explotador, tú te explotas a ti mismo. Entonces, es una ventaja y una desventaja. Mucha gente no sabe cómo explotarse correctamente. Y yo creo que nosotros debemos pensar como individuos o agentes que se autogestionan. Y entonces la gestión del conocimiento es crítico, porque vivimos de la información, en múltiples aspectos. De hecho, yo creo, este fin de semana me toca un live con respecto a como el ABC de la productividad. Que es como los principios que yo creo que son importantes con respecto a la productividad, porque estoy como retomando eso antes de lanzarme, que yo estoy en el mismo proceso que tú, Wilson, posiblemente, de que el próximo año yo quiero como empezar algo, y yo estoy tomando un approach un poquito más diferente. O sea, yo en vez de concentrarme en la tecnología, yo lo que estoy haciendo es como investigando un segmento de mercado que me parece interesante. Y estoy entrevistando personas de ese segmento para entender el problema que ellos tienen y entonces construir software después que yo entienda el problema. No, ni siquiera quiero desarrollar software hasta... Sí estamos pensando en el mercado, los problemas que ellos tienen, para discutir, por ejemplo, nos vamos a tomar el tiempo de generar una arquitectura que nosotros creamos que podamos extender, porque también me he dado cuenta que mucha gente empieza a codear y la arquitectura es un accidente. No, es así. Tú sabes, yo me di cuenta de algo desarrollando productos de forma individual. Es que el approach es muy diferente cuando tú desarrollas un producto de forma individual solo a cuando tú desarrollas como parte de una gran corporación. O sea, el approach con respecto a arquitectura y todo. Y, por ejemplo, la aplicación que yo hice al principio, yo no le dediqué mucho tiempo a arquitectura, etcétera, porque entendí que el propósito no es hacer great software, sino hacer un buen negocio y entender que tener un negocio que funcione y luego crecer a partir de ahí. Entonces, esa parte entiendo que es un reto, por ejemplo, el hecho de hacerlo bien desde el principio en tu caso, porque tú entiendes el negocio, ¿verdad? Tal vez tú entiendes el problema excelentemente, pero tal vez la solución tú tienes como que validarla un poco antes de tú hacer el esfuerzo de tener algo escalable. Bueno, por el hecho de que puede ir la dirección incorrecta al principio. Bueno, lo que pasa es que tú tienes como diferentes rangos de software. En el caso particular, yo no creo que el problema que tú estás atacando, posiblemente los problemas que tú estás atacando son microproblemas. ¿A qué me refiero? Son una funcionalidad discreta que es una aplicación de consumidor. Cuando tú haces una aplicación de consumidor, las expectativas de lo que tú debes tener son menores. Por ejemplo, si tú estás en Gmail, lo que tú esperas es que envíe correo. Es como simple. Pero si tú estás haciendo software para una organización
que lo va a usar la organización entera, tú tienes múltiples clientes, tú tienes múltiples requerimientos, tú tienes requerimientos de seguridad. Ahí, muchas veces el problema tú lo puedes mapear correctamente, pero tú tienes un problema de limitaciones, y es que siempre la empresa va a querer más, pero tú no tienes todos los recursos para hacer todo lo que la empresa quiere. Entonces tú tienes que priorizar cuál es la combinación específica de features. Totalmente. Es más crítico, yo diría, aún que en un consumidor. Y lo otro es que cuando tú trabajas con compañías, tú puedes obtener que ellos te financien más fácil que te financien los consumidores. Entonces, la razón por la cual tú necesitas iterar más, porque entonces eso, obviamente son diferentes estrategias, y yo creo que tú posiblemente tu enfoque sea en consumidores finales, no necesariamente como compañías. Sí, yo tengo otro proyecto que estoy trabajando que ya es business to business, porque me di cuenta que no hay futuro en el business to customer. O sea, es demasiado complicado, es demasiado, yo siento que es muy random y también es más difícil de vender, porque el business to business es más fácil de vender porque tú hablas en términos de dinero, beneficio, eficiencia, mejora. ¿Tú entiendes? Esas son cosas más que se llevan a números más fácil, entiendo yo. Exacto. Sí. Entonces, los proyectos que vengo son más enfocados en business to business, por lo menos lo que estoy desarrollando ahora. El que tengo sí es business to customer, pero me di cuenta de ese aspecto, del tema de que es más difícil demostrar el valor que tú estás vendiendo cuando un customer, cuando un business. Totalmente. Y tú necesitas a veces volumen para justificar a nivel de consumidor que tiene valor tu propuesta, aunque la gente esté dispuesta a pagar. Eso es bien retador. Bueno, anyway, Wilmer, si tú puedes compartir tu presentación, si tienes una presentación en pantalla para nosotros colocarla. No sé si tienes alguna pregunta, algo más que quisiera agregar. En particular, yo creo que es bueno invertir continuamente en cómo tú haces tu trabajo, porque cada vez se va a esperar más cosas de nosotros. Y se va a pedir que la gente, y se le va a pagar menos a la gente. Sí. Yo les recomiendo a la gente que sea un poco más dadivoso con la herramienta que usa y la tecnología que está dispuesto a pagar por. Lo digo porque, por ejemplo, hay mucha gente que me dice que no, yo no uso ChatGPT porque cuesta $20. Dice, loco, en verdad, tú te puedes ahorrar más dinero de ahí con la herramienta, entonces puede ser que sea justificable. O por lo menos tú entender lo que está ocurriendo tiene un valor monetario, aunque tú estés gastando esos $20, puede ser que signifique un valor monetario futuro mayor. El simple hecho de tú entender qué es lo que estás usando, por qué, cómo funciona, cuáles son sus limitaciones, te da una perspectiva superior. Entonces le invito a la gente a que saque algo de su sueldo para invertir en lo que usa para trabajar. Totalmente. Bueno, y la pregunta es, si tú te pudieras ahorrar media hora al día, ¿cuánto es eso de tu salario? Exacto. De hecho, así fue como yo aprendí programación. Cuando yo me iba a casar, yo le dije a mi esposa que yo quería estar más cerca del trabajo, porque yo tenía que durar casi 2 horas al día para poder ir al trabajo. Yo vivía en la zona oriental y yo trabajaba en Jaina. Entonces, yo dije, no, mi amor, mira, yo no puedo seguir en eso, yo tengo que... Entonces yo calculé que yo me podía ahorrar 2 horas al día. Eso es como 2 días al mes, aproximadamente. Y yo le dije, mira, yo voy a dedicar ese tiempo, me voy a levantar a la misma hora y me voy a dedicar a aprender programación en ese periodo de tiempo. Y yo invertí ese tiempo que me ahorré en aprender programación y yo duré, qué sé yo, 6, 7 años. Todavía al día de hoy yo programo. Ya lo hago porque son proyectos personales, cosas que me interesan, o algunos clientes en particular que no he podido dejar de trabajar, pero yo viví de eso mucho tiempo. Entonces, la pregunta es, y yo creo que es algo interesante, tú puedes decir, mira, yo invertí ese dinero en esa herramienta, me ahorré esa cantidad de tiempo. Digamos que tú vas a recuperar el dinero que invertiste en la herramienta, de alguna manera. O el tiempo, tú puedes invertirlo en algo, tú puedes hacer ejercicio si tú no estabas haciendo ejercicio, o aprender algo nuevo, o dedicárselo a tu